Listo. Pues Shabbat Shalom. Pues qué bonita alabanza, ¿no? Cantar al Eterno. Pues algo que me gusta de cantar en hebreo, aparte de que también nos identificamos, ¿no?, con el pueblo de Israel. Y es que la mayoría de canciones en hebreo son versículos, ¿no? Es lo que nos decía nuestro Javier Eli, ¿no? La mayoría son versículos de la Biblia. Y es bonito, ¿no?, cantar con la palabra del Eterno. Y bueno, hoy hemos acabado, como he dicho antes, ¿no?, la fiesta de Pesaj, de Pascua, y de panes sin levadura, ¿no? Nos hemos nutrido en todo aspecto, ¿no?, de enseñanza y espiritualmente, ¿no?, porque sabemos que cumplir la voluntad del Eterno nos hace, pues, nos exalta, ¿no?, en cierta manera. El Eterno, pues, se agrada de aquellos que cumplen sus mandamientos, ¿no? Y ese es el fin del hombre, ¿no? Dice la palabra, ¿no? Le decía Salomón, ¿cuál es el fin del hombre, no? El fin del hombre es que tema a Dios y guarde sus mandamientos, porque esto es todo, ¿no? Y en ellos hay galardón, ¿no? No lo hacemos simplemente solo por el galardón, pero sabemos que Dios es fiel y Él, pues, recompensa a sus hijos, ¿no?, la obediencia de sus hijos. Y bien, hoy no se acostumbra en las fiestas, pues, a leer, pues, la porción correspondiente, ¿no?, de la semana. La próxima semana seguiremos normalmente con lo que vienen siendo las diferentes porciones de la Torá, ¿no? Y que en este caso estamos en el libro de Levítico, ¿no?, Vayikra. Y hoy he preparado un tema que me parecía importante y lo he titulado, como veis ahí en la pantalla, honrar el nombre de Dios. ¿Qué significa esto, no? ¿Qué significa honrar su nombre? Porque, bueno, las personas, normalmente los humanos somos muy, en cierta manera, cuadrados y creemos que el nombre simplemente es, pues, una palabra, ¿no? Pero aquí se refiere realmente a la escritura con el nombre de Hashem, el nombre de Dios, el nombre del Eterno. ¿Es solo, pues, simplemente una palabra o tiene algo que ver más específico, ¿no? Y ahí, como he dicho, me hago una pregunta, ¿no? ¿A qué se refiere la escritura con esto, ¿no? Con honrar el nombre del Eterno, ¿no? Bien. Ahí, como veis, el primer punto, ¿no? Hoy en día, pues, en la sociedad se ha perdido lo que es el respeto, ¿no? Se ha perdido lo que es, pues, la reverencia a las autoridades, algo muy importante, ¿no? Se ha perdido la reverencia a los padres, se han perdido muchos valores que nuestros antepasados tenían, que eran buenos, ¿no? Yo creo que ninguno de aquí no está de acuerdo conmigo en eso. Se han perdido esos valores. Aunque, bueno, hay personas que siguen teniéndolos y quieren defender esto, ¿no? Ahora nos toca, como españoles o como ciudadanos de aquí, pues, el votar y elegir, ¿no?, un futuro presidente, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que esto es importante también. La Escritura nos dice que tenemos que honrar a las autoridades, ¿no? Pero tenemos que honrar a esas autoridades y sobre todo elegir autoridades que estén de acorde a lo más posible a la voluntad de Dios. Y es por eso que hoy en día, pues, aflora mucho, sobre todo la juventud, jóvenes que defienden valores, pues, que están en contra de Dios, que están en contra de su palabra y que están en contra, pues, de la esencia que nos han dejado nuestros padres, ¿no? Yo siempre lo he escuchado, ¿no? Si nos fuéramos 100 años más atrás, hoy en día, como se visten las mujeres, incluso los hombres, 100 años más atrás, pues sería eso como un sacrilegio, ¿no? Sería algo que no se imaginaría, ¿no? Y es porque el mundo va cambiando hacia mal. No digo que todo esté mal, pero se han perdido valores que yo creo que son buenos y que son sanos, ¿no? Y como he puesto aquí, ¿no? Cuanto más las cosas que son sagradas, ¿no? Las cosas que son sagradas se han perdido todo valor y hoy en día la gente no tiene temor de Dios
se ha perdido eso a causa también de muchos que han utilizado el nombre de Dios en vano. Y esto es lo que hoy también voy a compartir, porque al igual que voy a ver lo que significa honrar el nombre de Dios, también voy a analizar lo que significa el tomar el nombre de Dios en vano, ¿no? Que es algo que es uno de los mandamientos que están en el Decálogo, ¿no? El honrar el nombre de Dios, el no tomar el nombre de Dios en vano, ¿no? Y bien, ahí dice, ¿no? Se dice antiguamente que cuando se encontraban en la lectura, en este caso en las 4 consonantes, ¿no? El Yod Hei Vav Hei, es decir, el nombre del Eterno, ¿no? Con el que se reveló a Mosé. Recordamos, ¿no? Que el Eterno se reveló a Mosé: yo soy el que soy, y Mosé le pidió al Eterno: bueno, tú me envías, pero yo ¿qué le diré a los israelitas? ¿Que quién me envía? Y el Eterno le revela, ¿no? Ahí en este caso, yo soy el que soy, le dice, ¿no? Y el Eterno se revela a Mosé con este nombre, ¿no? El nombre más sagrado, ¿no? El nombre de las 4 letras, el Tetragrammatón, ¿no? Y se dice antiguamente que este nombre, en la antigüedad, el lector, ¿no? En este caso el pueblo hebreo, en su mayoría, aquellos que respetaban su nombre, dice que cuando llegaban en un versículo a este nombre, pues muchos hacían una pausa, ¿no? Hacían una pausa, se detenían y meditaban, silenciosamente, como que se humillaban ante el nombre del Eterno, ¿no? Porque había una reverencia ante este nombre tan sagrado, ¿no? Y no simplemente ante 4 letras, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Sino a lo que quiere decir qué es el nombre del Eterno, ¿no? ¿Qué abarca el nombre del Eterno? Y para escribirlo, ¿no? Solían poner, como he dicho, consonantes, y con esto sabían que no solo se trata de unas letras o sonidos, sino, como he dicho, lo que hay detrás de dicho nombre, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Lo que veníamos hablando antes en Romanos, los antiguos escribas, ¿no? Los escribas, dice que cuando copiaban el nombre del Eterno, dejaban la pluma con que escribían normalmente, acostumbraban a hacer esto, y tomaban otra que era especialmente para escribir el Yod Hei Vav Hei, y luego seguía escribiendo con la pluma anterior, ¿no? Y esto es algo que hacían, pues bueno, como un rito, pero dando la importancia que tenía el nombre de Hashem, el nombre del Eterno, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque, pues, como he dicho, hoy en día se ha perdido ese pudor, y hoy en día hemos escuchado hasta como el Mesías, en algunos países le llaman Chuchito, Chucho, le llaman, pues eso, Jesucito, Diosito, como si Dios fuera cualquier cosa, ¿no? Pero Dios es el creador, es el todopoderoso, ¿no? Y merece pues es algo sagrado, ¿no? Y merece un respeto, y merece una honra, ¿no? Que tenemos que inculcar a nuestros hijos y en nuestras vidas. Y bueno, normalmente, aquí he hecho una pregunta que me gustó. Normalmente el nombre de Dios se escribe con mayúsculas, ¿no? Da igual la oración, da igual en la oración donde se encuentre que sea pues la primera palabra o no, el nombre de Dios se escribe con mayúsculas, ¿no? Y aquí he hecho una pregunta: ¿de qué te sirve escribir el nombre de Dios con mayúsculas si tu comportamiento lo vives con minúsculas? Y bueno, vamos a estar aprendiendo esto, ¿no? Vamos a estar hablando sobre lo que viene siendo honrar el nombre del Eterno. Pero antes de entrar a eso, vamos a analizar pues este mandamiento que se nos da en la Torá, en Éxodo 20, ¿no? En el Decálogo, en las 2 tablas, el tercer mandamiento, ¿no? Ahí veis pues una diapositiva, ¿no? Que se encuentra, pues, que ahí sale los 10 mandamientos, las 10 palabras. Y en este caso tiene que ver el honrar, el no tomar el nombre de Dios en vano, con la relación entre nosotros y Dios, ¿no? Es un mandamiento que corresponde al humano directamente con Dios, ¿no? Y es el tercer mandamiento, como he puesto ahí, ¿no? Dice en Éxodo 27, dice: no tomarás el nombre de Hashem, tu Elohim, en vano,
porque el Eterno no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Eso dice la palabra de Dios. Y vamos a analizar qué podemos extraer de este mandamiento, ¿no? ¿Qué nos dice también la Escritura de lo que significa tomar el nombre de Dios en vano? Y en algunos pasajes nos habla incluso de profanar su nombre, ¿no? Y vamos a ver esto en tres aspectos diferentes. Bien, ahí he puesto que uno de los mandamientos, como he dicho, el decálogo es referente a esto, ¿no? Y como he puesto ahí, hoy en día no se le da una importancia que quizá debería tener, ¿no? El santificar su nombre, el no tomar su nombre en vano, como que no se le da mucho hincapié. Parece que se le da hoy en día, y sobre todo en el mundo mesiánico, más hincapié a que son estas vocales, a que se dice de esta forma, pues unos dicen Jehová, otros Yahvé, otros Yahuwá, y se le da más hincapié a cómo se dicen las vocales que incluso a lo que significa no tomar el nombre en vano y sobre todo honrar a Dios y honrar su nombre, que es algo que abarca muchos aspectos de lo que voy a intentar hoy pues, explicar, ¿no? Y no se da tanta importancia a esto, ¿no? Y vamos a ver esto por todo lo que abarca, ¿no? Bien, vamos a ver diferentes formas de tomar el nombre de Dios en vano. La primera, como veis ahí en la pantalla, la primera es hacer juramentos falsos en su nombre. Tomar el nombre de Dios en vano, y este punto, a ver, he puesto 3 puntos de lo que significa tomar el nombre de Dios en vano, de lo que las Escrituras nos hablan, ¿no? En diferentes pasajes. Uno es el hacer juramentos falsos en su nombre. Y el pueblo judío en este caso, en este mandamiento, pues lo extrae de que tomar el nombre en vano es hacer juramentos falsos en su nombre. Y es por la conjugación del verbo en hebreo, que es lotizá, que tiene que ver pues, con hacer una palabra, un juramento, ¿no? Y vamos a ver ese primer punto, vamos a ver pues, que también tomar el nombre de Dios en vano es blasfemarlo, incluso maldecir a Dios, y vamos a ver un ejemplo en las Escrituras de esto. Y otro aspecto que es profanar el nombre, y yo creo que esto también es muy importante, profanar el nombre con nuestra vida desordenada. Y hay multitud de pasajes, ahí he puesto unos pocos, pero hay cientos y cientos de pasajes en el que el Eterno ha dicho que el pueblo de Israel había manchado su nombre, ¿no? Había profanado su nombre. Y para mí es esto, el tomar el nombre de Dios en vano. Abarca todo esto, ¿no? El jurar en falso, el blasfemar y maldecir al Creador, y en profanar su nombre en nuestra vida, ¿no? Con nuestra vida en desorden. Bien. Pero ¿qué significa, no? ¿Qué significa esto, no? Bien, la prohibición no se refiere a no usar el nombre, porque las Escrituras nos hablan de invocar el nombre del Eterno, ¿no? Y ya sea de la forma en que nosotros comprendemos. Aquí, pues como no sabemos bien cuál históricamente y bíblicamente nosotros entendemos, y es uno de nuestros puntos de creencia, de que el nombre de Dios, por desconocimiento, pues no lo pronunciamos en su sentido más específico, como es el Yod-Heh-Vav-Heh, no sabemos qué vocales son, pero le llamamos a Dios por sus atributos, ¿no? Le llamamos Hashem, Adonai, Elohim, el Shaddai, diferentes atributos del Eterno, ¿no? Pero ya fuera de eso, el Eterno nos habla de invocar su nombre, ¿no? Pero aparte de eso, de que el Eterno nos llama a invocar su nombre, el Eterno nos llama a no usarlo vanamente y sin sentido. Eso es algo muy importante que en nuestra vida tiene que estar presente. De que no podemos invocar el nombre de Dios sin sentido vanamente, ¿no? Por mero hecho de que pues, estamos hablando con el Creador. Y sí, tenemos que tener una relación especial con Él, una relación pues, entre un padre y un hijo, ¿no? Pero un hijo no puede hablar mal de un padre, un hijo no puede bromear con un padre, ¿no? De cierta manera, faltar al respeto. De la misma manera es así nuestra relación con el Creador, ¿no? Y significa el honrar el nombre del Eterno, el no tomarlo en vano, es inculcar reverencia, es el principal propósito del tercer mandamiento, ¿no?
El Salmo 111 dice, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Santo y temible es su nombre. En Eclesiastés 5:1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Fíjate cómo dice. Porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Pero ¿cuántos hay ahí fuera que hacen palabras, hacen promesas a Dios que no las cumplen, que hacen juramentos falsos, que invocan el nombre de Dios y mienten? Ayer lo hablábamos, uno de la levadura más dañina que ha hecho en toda la historia es la levadura y la corrupción del sacerdocio. Ayer comentábamos eso. ¿Cuánto daño ha hecho a personas hablando de parte de Dios? Incluso se ha matado, se ha perseguido en nombre de Dios y se ha blasfemado, se ha manchado su nombre. Por eso hoy en día hay mucha gente que cuando le hablas de la Biblia, ya no quiero saber de nada de eso. Porque el nombre de Dios ha sido profanado, ¿no? Y lo dice el mismo apóstol Pablo, ¿no? En la carta a los Romanos. La carta a los Romanos dice que el pueblo de Israel había manchado su nombre. Y por eso es tan importante el honrar el carácter, ¿no? El carácter de Dios y el honrar todo lo que abarca su presencia, su persona, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Y en este mandamiento no solo se aplica a las palabras que deberíamos evitar, sino al cuidado con que deberíamos usar las que son buenas. Mateo 12:34 decía el Mesías, ¿no?, a los fariseos, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo le decía esto el Mesías a los fariseos? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo ustedes, o sea, si ustedes son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Parece una contradicción. Le dice, ¿cómo podéis vosotros exhortar al pueblo y decirle cosas buenas si vuestro corazón es malo? Sois hipócritas. Sois, pues, personas que no están viviendo la palabra, ¿no? Y eso es blasfemar el nombre de Dios. Dice, el hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa, o sea, fíjate lo que dice aquí el Mesías, que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es la palabra la que nos juzga. Le decían esto al Mesías, ¿no? Bueno, ¿tú quién eres para juzgar, no? Le decían algo así al Mesías. Y él decía, no, yo no juzgo, sino la palabra es la que juzga, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con personas que se les llena la boca de hablar de Dios. Tenemos que ser, pues, precavidos, no escuchar a cualquiera. Realmente yo lo digo así. Igualmente yo puedo estar hablando así, pero pues tenemos que tener discernimiento en nuestra vida, ¿no? Yo siempre escucho a un predicador que me gusta que dice esto, o sea, dice que un día le vinieron a él y le dijeron, bueno, pastor, yo quiero que tú seas el pastor de mi iglesia. Y le dijo este pastor, ¿tú estás loco? ¿Tú estás loco? Si tú no sabes cómo yo me comporto en mi casa, tú ya no sabes cómo yo amo a mi mujer, tú no sabes cómo yo trato a mis hijos, ¿cómo me dices tú que yo sea el pastor de tu iglesia? Porque el hombre siempre se fija en las cosas, en los dones, en las cosas visibles, ¿no? Pero no se fija en los fundamentos, que son, pues, la piedad, que son todos estos valores que están en la Escritura y que debe tener un ministro, ¿no? Y por eso le dice, estás loco. Porque un hombre se le conoce en lo íntimo, ¿no? En aquellas cosas, pues, que en su día a día hace, ¿no? Y eso también es una parte de honrar el nombre del Eterno, el no tener doble ánimo, como dice el apóstol Jacob, no ser de doble ánimo, de doble persona, ¿no? Con unos somos de una manera y con otros de otra manera. Las Escrituras no nos llaman a eso. Como dice el Mesías, una fuente dulce no puede dar agua amarga, ¿no? Es imposible, es imposible. Pues esto es parte de tomar el nombre de Dios en mano, el ser, pues, doble ánimo,
todas estas cosas que hemos estado mencionando, ¿no? Bien. Ok, jurar su nombre en vano, ¿no? ¿Cuántas personas pues hacen promesas, ¿no? Yo lo prometo por Dios, ¿no? Y muchas veces simplemente es para justificar, con algo tan sagrado, justificar su conducta pues mala, ¿no? Las Escrituras no nos dicen que no juremos en nombre de Dios. De hecho, aquí hay un pasaje, ¿no? En el Semá. O sea, después del Semá, Deuteronomio 6:13, ¿no? Dice, a tu nombre, al Eterno tu Dios servirás y por su nombre jurarás, ¿no? Y vamos a entender esto porque parece una condición, ¿no? Tenemos que jurar en su nombre y luego, bueno, según hemos escuchado muchas veces, no hacer juramentos en nombre de Dios, pero claro, tenemos que comprender que si tú haces un juramento a Dios, pues tienes que cumplirlo, porque no lo estás haciendo ante cualquier persona, ¿no? Lo estás haciendo ante el Creador. Y Él conoce tu interior y sabe, por eso el Mesías, que lo vamos a leer más tarde, les exhortaba que no juren, porque el Eterno conoce el corazón de los hombres, que los hombres se les llena la boca de deseos y de buenas cosas, pero luego la realidad es otra. Y el Eterno nos manda a jurar por su nombre, ¿no? Pero ¿qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa, pues, por su nombre jurarás, ¿no? Dice, de acuerdo a la Torá, está permitido, como he dicho, el jurar por el nombre del Eterno. Pero si lo hacían falsamente, estaban haciendo una profanación de su nombre, ¿no? Aarón hace, bueno, no sé cuántas semanas ya, pero hace como ya unos meses, nos hablaba de lo que era bíblicamente el profanar. Por ejemplo, cuando el sacerdote profanaba el santuario, pues estaba introduciendo un elemento, o en este caso una condición espiritual, física, que no era apta para incurrir, ¿no?, en un entorno santo, en un entorno apartado, distinguido. Y profanar el nombre de Dios era como hacerle un hueco, ¿no? Profanar era pues cuando a lo mejor cogemos el tenedor, ¿no?, y hincamos el tenedor en un filete o en cualquier sitio, ¿no? Estamos haciéndoles como orificios, estamos haciéndole huecos. Y la verdad es una sola, ¿no? Es un todo. Hashem es uno, es su Ejad, ¿no? Es todo su palabra, todo su carácter. Igual que Dios es amor, Dios es justicia, Dios es santo, al igual que Dios es santo, Él, pues, todos los atributos los conocemos, ¿no? Pero todo es uno. Nos hablan todo del carácter, la persona del Mesías, en este caso del Creador, ¿no? Y no podemos quitar, por un lado, la justicia de Dios y quedarnos solo con el amor de Dios. Eso sería profanar su nombre. Entonces, cuidado con aquellos que a lo mejor te venden un evangelio adulterado, decía Pablo, ¿no? Tenemos que tener cuidado con esto porque están profanando. Y eso bíblicamente lo que es profanar es quitarle a la verdad elementos, ¿no? Leíamos en la Parashá, ¿no?, en la Parashá Seminí, cuando dice la Escritura que Nadab y Abiú profanaron el lugar santo, entraron en una condición que no tenía que ser, que el Eterno no había mandado, ¿no? De igual manera nosotros tenemos que evitar profanar su nombre y evitar pues hacer juramentos en vano. Si hacemos un juramento a Dios, que lo cumplamos. ¿Amén? Amén. Bien. Seguimos. Y es como he dicho, este mandamiento se refirió al Mesías en Mateo 5:33, cuando dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Así dijo el Mesías, ¿no? Porque el Mesías sabía que se le llenaba la boca, pues en este caso a los religiosos, el hacer juramentos a Dios que luego no cumplían. Por eso nos exhorta aquí el Mesías, ¿no?, a no hacer juramentos
que no vamos a cumplir, porque de hecho utiliza esa palabra, ¿qué dice el 33? No perjurarás. Perjurar significa sencillamente jurar en falso. No harás juramentos en falso, ¿no? Sino que cumplirás, como dice el Señor, tus juramentos. Aquí tengo un comentario, ¿no?, que me parece interesante. Dice: la distinción entre votos y juramento no es solo para nosotros, sino también dentro del judaísmo, y el tema no parece importante hoy en día. Los primeros creyentes entendieron que Yeshua no prohibía los votos. De hecho, hay varios casos en los que, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, el mismo Pablo hizo unos votos, y luego, bueno, eso está en Hechos 18:5, 21, 23, se veían a diferentes, pues, creyentes haciendo votos al Eterno. Pero claro, el Eterno aquí no nos está diciendo que no lo hagamos, sino que no juremos en vano, ¿no? Que no juremos y no cumplamos. Y así lo entendieron, ¿no?, muchos. De hecho, es curioso, ¿no?, pero como dice que vuestro sí, sí y vuestro no, no. Eso era algo, pues, que también estaba dentro de la cultura hebrea. Y muchos no cumplían esto. O sea, es importante aclarar lo que significa cuando dice habéis oído. La distinción entre habéis oído, sí, claro, eran porque y está escrito, claro, o sea, que es diferente. Tenían, pues, diferentes enseñanzas que habían sido inculcadas, ¿no?, en el pueblo, que habían hecho mella, ¿no?, y habían tenido como algo normal. De hecho, en el Talmud, aquí tengo una cita, en Babá Metzia 49a, más o menos dice lo que dice el Mesías. Dice que tu no y sí sean justos, es decir, que sean íntegros. O sea, era algo que era común, el hacer votos, ¿no? Y es más, sabían que por jurar el nombre del Eterno lo tenían tan sagrado que hacían juramentos ya no por el nombre del Eterno, sino, como dice ahí, porque juraban por el trono de Dios o por Jerusalén, ¿no?, porque le querían buscar, pues, ahí la vuelta, ¿no? Y sabemos que jurar en falso es tomar el nombre de Dios, ¿no?, en vano. Por eso estoy haciendo hincapié en esto. También lo dice Jacobo 5:12, Santiago. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Lo mismo que dice el Mesías, para que no caigáis bajo juicio. Y el mismo Pablo, ¿no? El mismo Pablo hizo, como he dicho, juramentos. En Gálatas 1:20 le decía a los Gálatas: esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Mencionaba, pues, el nombre de Dios, no lo mencionaba en vano, sino él defendía su apostolado, ¿no? En Gálatas él decía que había sido llamado por Dios y ponía de testigo a Dios, ¿no?, diciendo esto. Pero lo hacía con plena convicción y sabiendo que lo que estaba diciendo era verdadero, ¿no? Y bien, vamos a seguir adelante. Bien, la frase tomar en vano, dice, proviene de una raíz, en hebreo shab, que significa malgastar, e implica la idea de algo vacío de sentido. La palabra se encuentra en el Salmo 24, versículo 4. La misma palabra que aparece, no tomarás el nombre vano, ¿no?, en Éxodo 20, aparece, por ejemplo, en este mismo contexto, en este Salmo. Y dice: el limpio de manos, que dice, ¿quién subirá al monte del Eterno?, ¿no? Dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado a su alma a cosas vanas. Y la palabra que aparece como vanas, cosas vanas, es la misma palabra en hebreo shab, que significa, como he dicho, malgastar, vacío de sentido. De hecho, es una palabra que se relaciona mucho con la idolatría. De hecho, algunas versiones traducen esta versión, o sea, este versículo, como el que no ha elevado su alma a los ídolos, porque tiene mucha relación con la idolatría, porque la idolatría en la escritura es algo bueno, es algo que intentan asemejar a Dios, ¿no?, a semejanza de Dios, como dice Pablo, el hombre ha hecho ídolos a semejanza de Dios, pero ha terminado idolatrando a un palo de madera. Pero lo que su resultado es vacío, es vano, ¿no? Y en este mismo contexto se traduce esta palabra, ¿no? Porque el que toma el nombre de Dios en vano está
vacío de sentido, está malgastando su tiempo, su vida y malgastando todas sus fuerzas. Dice, Dios se desagrada también de aquellos que utilizan su nombre para mentir abiertamente o conscientemente. En particular, cuando se participa en un juicio, jurar que se dirá la verdad y no hacerlo nos coloca francamente entre agresores de ese estatuto dado por Dios, ¿no? La Biblia dice no mentirás. Y sabemos que en los juicios, hasta allá de hoy no sé cómo lo hacen. Yo sé que antiguamente se juraba, de hecho el rey, por ejemplo, juraba por la Biblia, ¿no? Ponía su mano, porque era algo tan sagrado, pues que se comprometía a salvaguardar sus palabras y su pueblo. Pero hay mucha gente que hace esto y lo toma como si fuera cualquier cosa, ¿no? Y eso es tomar en mano su nombre, ¿no? Era el primer aspecto, el jurar, el hacer juramentos que no se van a cumplir, ¿no? Esa es una forma de blasfemar y de no honrar su nombre. El segundo es blasfemar el nombre de Dios, y vamos a ver este ejemplo rápidamente, que se encuentra en Levítico 24, de un hombre, de un hijo del pueblo de Israel, que era egipcio. Dice aquí, vamos a leerlo. Dice, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Tuvieron ahí una disputa, y el hijo de la mujer israelita dice que blasfemó el nombre y maldijo, o sea, maldijo al Eterno. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que la fuese declarado por palabras de Jasén. Y Jasén habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfeme el nombre de Jasén ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Pero fíjense que es una forma de tomar el nombre de Dios en mano, no es blasfemar. Esa es la acción más grave, ¿no? Y ojito con esto, ¿no? Porque hoy en día, pues, ¿cuántos blasfemos hay, ¿no? que blasfeman el nombre de Dios? Y no solo el nombre de Dios, sino el nombre igual de su pueblo. Conocemos el caso de Chávez, ¿no? Que maldijo a Israel. ¿Y dónde está ese hombre? Pues no sé. Yo creo que fue justicia divina. Y no es un juego, ¿no? Si el Eterno ha dicho una cosa, el Eterno la cumple. Y es porque las cosas de Dios hay que tomarlas en serio, ¿no? Hay que tomarlas y, como he dicho, dar una reverencia. Y no es que Dios sea simplemente malvado, que quiera más, sino Dios nos dejó ciertos ejemplos en las Escrituras para nuestro aprendizaje, ¿no? Para que sepamos lo que las consecuencias de blasfemar su nombre, de no honrar su nombre, de jurar falsamente de su nombre, porque es el nombre más santo, más elevado, ¿no? Bien. El tercer punto de tomar el nombre de Dios en vano es profanar el nombre con nuestra vida desordenada. Y esto es una cosa, pues, muy común, y eso es algo, yo creo que eso es lo que podría decir que más se recalca en las Escrituras y que más se viola el tercer mandamiento, el tomar en mano el nombre de Dios. Dice, esta prohibición también se aplica sobre aquellos que dicen que, ojo, que esto no es cualquier cosa. Esta prohibición también se aplica sobre aquellos que dicen que son del Eterno y no lo son, realmente, dando apariencia de piedad, mientras que sus corazones tengan otra realidad. Y eso nos dice Pablo. Timoteo, la carta de Timoteo le dice, cuídate, porque en los últimos tiempos vendrán hombres ávaros, con apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos evita, les dice, ¿no? ¿Y cómo tú puedes conocer a alguien si realmente honra el nombre del Eterno? Pues, como he dicho, conociéndolo en su casa, cómo es en su intimidad,
cómo trata a sus hijos, a su esposa, cómo trata pues a los más cercanos, cómo es en sus relaciones con el prójimo, ¿no? Ahí se ve realmente si uno es del Eterno o no lo es, porque aquí en el púlpito puedes hablar muy bonito, puedes tener todos los cursos de oratoria, de homilética, saber pues ser un vendedor, ¿no? Un vendedor de productos. Puedes pues con tu lengua camelar y ser un flautista, nada melín, que todos van detrás, pero ¿qué tanto de lo que sale de tu boca es lo que vives? Por eso ojito, ¿no? Y esto mismo le pasó al pueblo de Israel. En Ezequiel 36, 21 dice: Hashem, yo me compadecí a causa de mi santo nombre, el cual profanaron los de la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Adonai, el Eterno: no por vosotros hago esto, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. El Eterno juró por sí mismo, dice la Escritura, ¿no?, que su pueblo iba a ser siempre su pueblo, a pesar de que habían profanado su nombre. Y ese es el amor de Dios. Dice: yo santificaré mi gran nombre que fue profanado entre las naciones a donde fuisteis, y haré conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y no dejaré profanar más mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo, el Eterno, el Santo, estoy en medio de Israel, el cual vosotros profanasteis en medio de ellas. Y las naciones sabrán que soy Adonai cuando sea santificado en vosotros ante sus ojos. El pueblo de Israel había profanado su nombre, se habían ido detrás de ídolos, habían dejado su pacto, ¿no?, como vemos en la de los profetas, y habían hecho esto, habían tenido una doble vida, habían tenido, pues como veníamos comentando, ¿no?, iban al templo, ofrecían su sacrificio y ya está, y lo tenían como algo vano. Pero el Eterno, como decía: yo les detesto vuestros sacrificios, yo lo que quiero es un corazón contrito y humillado, ¿no?, lo que buscaba el Eterno. Bien. Encontramos varias formas, ¿no?, del nombre del Eterno en la Escritura. Esto lo voy a pasar muy rápido. El Eterno se revela en este caso a Abraham como el Eterno, el que provee, ¿no?, como el Eterno, el sanador. Hay 21 nombres, ¿no?, según la Escritura, y bueno, hay más ya como codificados ahí, ¿no?, que bueno. Pero estos son los más notorios, ¿no?, que se mencionan más veces, ¿no?, como el Eterno, el proveedor, el sanador, nuestro estandarte, nuestra paz, nuestro pastor, nuestra justicia. El Señor está presente, ¿no? Estos son diferentes atributos y diferentes nombres que se le dan al Todopoderoso, ¿no? Bueno, esto simplemente lo he puesto para saber que el Eterno es uno, ¿no?, a pesar de todos los nombres que Él tiene, pero que hay que honrar todo lo que viene siendo su nombre, que es más que como he dicho, que 4 letras, que abarca algo más, ¿no? Y bien. Ok, el tercer mandamiento tiene que ver con nuestra conducta, con no difanar el nombre del Eterno, no haciendo las cosas como Él manda. Que nuestra conducta haga que el nombre de Dios sea con mayúscula, ¿no?, como he mencionado antes. O sea, que podamos en nuestra vida glorificarle y no tomar pues su nombre en vano, ¿no? Porque ese es nuestro propósito, como está escrito y lo dijo el Mesías, ¿no? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y esto es lo que al fin lo que estábamos hablando. Dios escogió a Israel, sí, de tal manera amó Dios al mundo, a Israel, como queráis llamarlo, pero ¿para qué? Simplemente Dios escogió a Israel, pero no porque dice la Escritura porque fueran más que los demás pueblos, porque, ya ves tú, si leemos los profetas, Israel tenía tela, la desobediencia, los malvados que eran, y no fue por eso, fue por su nombre, porque Dios puso su nombre en su pueblo. Por eso es algo especial su pueblo. ¿Y para qué fue escogido su pueblo? Simplemente fue para que de una región inundaran las naciones. Por eso le dice: y seréis testigos, primeramente en Israel, pero ¿para fin de qué? Para serles testigos en toda la tierra, para hacer discípulos.
para glorificar el nombre de Hashem, ¿no? Me encanta ese versículo, creo que para mí es mi versículo preferido en Zacarías. Dice en los últimos días el nombre, dice, el Eterno será uno y su nombre será uno, ¿no? Eso se dice también cada sábado, se acostumbra a decir como tradición, dice, en aquel día el Eterno será uno y su nombre será uno, como diciendo, en aquel día el nombre del Eterno será glorificado en todo, ¿no? Y en todos. Amén. Ese es el propósito, ¿no? Que como creyentes, como discípulos, como casa de Israel, como Anusim, como lo quieres llamar, como Sefardí, como lo que sea, sino simplemente es glorificar el nombre de Hashem, no un nombre, ¿no? Sino glorificar su nombre, el nombre del Eterno. Amén. Bien, por eso he dicho, hay muchas anotaciones. Aquí, está mal ordenado. Y el Eterno, o sea, el mismo Pablo amonestó a los de su pueblo. Les dijo en Romanos 2:21, el mismo Pablo, tú pues que enseñas a otros. Esto le estaba hablando a los de su pueblo, al pueblo judío. O sea, a vosotros que fue confiada la palabra, ¿no? Les hablaba. Dice, y tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la Torá, con infracción de la Torá deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es que ese era el principal propósito. O sea, que no se olvide que el principal propósito era que el nombre de Hashem, el nombre del Eterno, iba a ser glorificado en toda la creación. Por eso dice que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. No solo de los que dicen ser, ¿me entiendes? Sino verdaderamente de los que son de Él, los que cumplen su palabra, los que tienen al Mesías. Eso es lo que está esperando el Eterno, ¿no? Y Israel tendría que ser una luz para esto, ¿no? Para que no sea blasfemado, sino para que sea glorificado. Sin embargo, parece ser, no siempre, pero en muchas ocasiones era blasfemado, lastimosamente, ¿no? Y Pablo está citando Isaías 52, que le dice, ¿qué hago yo aquí? Dice Hashem, cuando mi pueblo es llevado sin causa, era llevado de un lado a otro, cautivo. Sus dominadores lanzan alaridos, dice Hashem, y todo el día sin cesar mi nombre es blasfemado. Y Pablo estaba citando pues ese verso, ¿no? Bien, para que veamos cómo se blasfema el nombre de Dios, ¿no? Y todo esto, ¿no? Ya vamos a pasar ya a la parte de santificar su nombre, de lo que significa. Hemos dicho, como mencionamos, la palabra vano que se usa en Éxodo 27 procede de Saf y tiene dos usos, ¿no? Como hemos visto, algo que es inútil, que es vacío. Se usa para referirse a algo que no tiene sentido, cuya acción resulta a todas luces algo absurdo o ilógico. Engaño, falsedad, mentira, se utiliza también en este contexto. Es el uso con el que más se utiliza esta expresión en vano, como algo falso. Y bueno, ahí he puesto una diapositiva porque para que veamos cómo el mundo ha cambiado y ha revertido las cosas sagradas, ¿no? El Eterno, pues, prometió ahora que no iba a destruir más la tierra con agua, ¿no? Y la señal de ese pacto, ¿no? Lo visible de ese pacto era que iba a salir el arco, ¿no? El arco de todos estos colores, ¿no? Para que cuando lo veamos nosotros nos acordemos de ese día, de que el Eterno prometió, hizo un pacto con el hombre. Pero el hombre lo ha tomado como retóricamente. Si te fijas, uno de los símbolos del movimiento de los gays y lesbianas y todo esto, parece como una provocación, porque en los tiempos de Noé se echaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, había abominaciones, ¿no? Y el hombre ha tomado eso como un juego, lo sagrado lo ha tomado como un juego y lo ha usado retóricamente, como desafiando al Creador. Y en eso el nombre de Dios, claro, es blasfemado, en algo tan sagrado. De ningún modo Dios quiere que utilizemos su nombre para frivolidades, de la misma manera, chistes o comentarios sin algún sentido. Hacemos una proclamación cuando
cuando en este caso procedemos de esta manera. Cuando se hacen chistes y se toman bromas, pues realmente hay que revisarlo, ¿no? Hay que ver si realmente no estamos incumpliendo el tomar el nombre de Dios en vano, ¿no? Bueno, vamos a intentar ya pasar a la materia. Nuestro caminar depende de nuestro conocimiento con Dios, eso está claro. Yo creo que todos aquí en eso estamos de acuerdo, que uno va caminando y avanzando según va conociendo al Creador. Y es curioso porque en hebreo hay varias palabras para el conocimiento, ¿no? Una es da'at, binah, hay diferentes como palabras, y una es, creo que era da'at, ¿no? Que es conocimiento íntimo. Sí, conocimiento íntimo. El conocimiento íntimo es el conocimiento que el Creador quiere, ¿no? Porque sí, tú puedes saber todas las mitzvot, sabértelas de memoria, pero ¿cuántas veces aplicas? Y eso es da'at. El da'at es la aplicación y es el intimar, el por qué, pues el saber el por qué Dios quiere esto, ¿no? Y tener una relación estrecha con Él. Claro. Y ese es el conocimiento que Dios quiere, y en nuestro caminar dependemos de ese conocimiento. No solo del literal, sino de ese da'at, de ese conocimiento íntimo. Y la forma en que pensamos acerca de Dios es el elemento principal. Eso es muy importante, porque según la información que nosotros tengamos del Creador, sea buena o mala, si es buena va a producir cosas buenas, pero si es mala lo que va a producir es destrucción. Y es tan importante esto porque, como digo, ¿no? A fin de cuentas la vida del hombre es un reflejo de la naturaleza y el carácter del Dios al que adora, ¿no? O sea, y esto es muy importante. La vida del hombre es un reflejo de la naturaleza y el carácter del Dios al que adora. Por eso digo que el conocimiento íntimo, que es la revelación de Dios, es muy importante y es algo que tenemos que tener presente en nuestras vidas, porque si tenemos una idea equivocada del Creador, vamos a estar adorando un ídolo también, ¿no? Y aquí, bueno, aquí tengo un ejemplo, ¿no? Dice, si una persona adora a un Dios falso, su vida será un reflejo de ese Dios falso. Si está adorando a un Dios indulgente y permisivo, con el pecado, su vida será pecaminosa. Es así. O sea, si alguien tiene a Dios como un Dios que todo, cuando no le importa, claro, Dios es todo amor, Dios permite todo, pues al fin y al cabo su vida va a ser un desorden, porque va a tener una idea concebida de ese Dios. Por eso es tan importante ese conocimiento íntimo. Este en principio tiene aplicación en cuanto a nuestro uso del nombre de Dios. Por ejemplo, la forma en la que uno adora a Dios es el reflejo de la naturaleza, como he dicho, el carácter de su Dios. La manera en que uno ora es un reflejo de su forma de pensar acerca de Dios. En forma inevitable, nuestra teología, nuestro conocimiento de Dios, se refleja en nuestra manera de vivir. Por eso es tan importante. Obviamente también se refleja en la manera en que usamos el nombre de Dios. Nuestro conocimiento de Dios tiene mucho que ver con la cuestión de si usamos su nombre en vano o no. Quienes toman el nombre de Dios en vano usan su nombre sin propósito, en forma vacía, sin sinceridad, y lo más importante, también sin verdad. Porque como he dicho antes, si no seríamos políticos, ¿no? Simplemente pues, personas que hablan muy bonito, que hablan de honradez, de igualdad, pues como los políticos, ¿no? Que hablan que quieren hacer lo mejor para el pueblo, todo esto, pero luego son corruptos, todos buscan su propio beneficio. Por eso tenemos que tener en cuenta qué Dios tenemos, qué imagen de Dios tenemos, y por tanto así estaremos honrando, si verdaderamente estamos honrando su nombre o no. Como he dicho ahí, hay ministros y creyentes que viven lo que predican. Sí, claro que los hay, pero son la minoría, ¿no? Otros muchos que no. Dice Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo mostraré mi fe por mis obras. Aquí Jacobo lo tenía bien claro, ¿no? Que la fe está fundamentada en la obediencia al Eterno, ¿no? Y la obediencia a toda su palabra, no a una parte, ¿no? Por eso digo que podemos tener una idea equívoca de Dios y no estamos honrando su nombre. Como veníamos hablando, el Sabbat, todas estas cosas que han sido cambiadas, han sido profanados su nombre. Se ha cambiado el Sabbat al domingo, se ha cambiado muchos conceptos de Dios que han hecho que el nombre de Dios sea blasfemado.
Y bien, bueno, esto es, yo lo voy a pasar para no extenderme mucho, pero bueno, simplemente mencionar que los nombres hebreos, si tú te fijas en la cultura hebrea, los nombres no son cualquier cosa. De hecho, cuando Dios llama a Israel, cuando Dios le cambia el nombre a Jacob y le llama a Israel es porque le está dando una identidad nueva, una identidad poderosa, ¿no? Igual cuando a lo mejor, en este caso, los hijos de Lea, pues no era la amada, sino era Raquel. Y si tú te fijas, todos los nombres de los hijos de Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, todos los hijos de Lea tenían un propósito, tenían una identidad. Rubén significa vez un hijo, porque el Eterno ella tenía a él de tener un hijo. Tenían diferentes pues, identidades, ¿no? Y eso es interesante en la cultura hebrea, ¿no? Y bien, vamos a pasar a la parte ya final, que es cómo santificamos su nombre. Y esto es muy interesante porque, como he puesto ahí, y eso es algo que he estado aprendiendo cuando he hecho esta enseñanza, en el judaísmo hay dos palabras que se utilizan para describir este concepto, para describir el concepto de santificar el nombre de Dios. Y un término, el primero es Kiddush Hashem, que significa santificar el nombre de Dios, y el segundo es Hilul Hashem, que significa pues esconder su nombre o su presencia. Bien, y vamos a ver qué significa esto. Uno de los mandamientos positivos, ¿no?, de la Torá es santificar el nombre de Dios. Es el mandamiento noveno positivo, lo hemos estado estudiando además con él. Y es el Kiddush Hashem, el honrar el nombre de Dios. ¿Cómo podemos honrar el nombre de Dios? Hay muchas formas. Una, no teniendo doble vida, obedeciendo lo que hacemos. Y aquí, bueno, en el judaísmo se dice que Kiddush Hashem, pues, hay muchas formas, como las he mencionado yo, pero ponen ejemplos. Cuando un ser humano realiza un acto de integridad, honestidad, generosidad, compasión, autosacrificio, está revelando divinidad en el mundo. Porque al fin y al cabo está expresando el amor de Dios y está expresando el carácter de Dios, porque no hay nada bueno en nosotros, sino estamos manifestando la bondad de Dios en el mundo. Por eso de ahí sale el concepto en el judaísmo de Tikkun Olam, ¿no? La reparación, restauración del mundo. Tikkun Olam es un concepto en el mundo judío que es, por las buenas obras, manifestar a Dios en la tierra, ¿no? Traer a Dios en la tierra. Y ese es un concepto que me parece bonito. Porque sí, Dios se manifiesta en los cielos, Dios está en los cielos. Pero si podemos traer a través de los buenos actos, ¿no?, de los mandamientos, manifestar su presencia, sus atributos, pues estamos santificando el nombre de Dios, estamos trayendo la presencia de Dios a la tierra. Ese es un concepto muy importante, ¿no? Por eso en el judaísmo Kiddush Hashem es santificar el nombre de Dios de muchas maneras, ¿no? Y por el contrario, el otro concepto, Hilul Hashem, es esconder el nombre de Dios. Y Kiddush Hashem se hace, ¿no? Dice el Rambam, escribe que cada acto justo y bueno que hagamos cuando nadie nos está viendo es Kiddush Hashem. En otras palabras, nos quita de la cabeza el concepto de que Kiddush Hashem involucra solo la santificación de Dios en público. La idea esencial contenida detrás de santificar a Dios es hacer su deseo, aún en las circunstancias más difíciles. Los actos privados, de alguna manera, pueden llegar a producir las más inalcanzables santificaciones de Dios. Y eso es Hilul Hashem, son aquellas acciones en las que se esconde la presencia de Dios y donde Dios, que ahí lo he puesto mal en la presentación, pero son en esos momentos íntimos en los que estamos manifestando su presencia. Y ahí es donde se producen las más grandes santificaciones de su nombre, en los secretos. Por eso he dicho que a un ministro se le conoce en su casa, en los secretos. Y esto mismo lo dijo el Mesías, ¿no? El Mesías, y ahora voy a leer ese versículo. Hilul Hashem es las acciones que hacemos en los secretos. Bien.
este versículo me encanta porque el nombre del Eterno, aquí dice, ¿no? En Cantares 1:3, dice: tus ungüentos tienen una grata fragancia, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Es bonito, ¿no? ese versículo. Dice: tu nombre es como ungüento derramado. En otras versiones es como que tu nombre es como una fragancia como, no recuerdo bien cómo era la palabra, pero una fragancia que permea, ¿no? El ambiente. Y cuando santificamos el nombre del Eterno, estamos haciendo que el nombre del Eterno sea exaltado y sea hermoseado. Y bien, seguimos. Ya no queda mucho. Dice: cuando un ser humano realiza un acto de integridad, honestidad, generosidad, compasión o autosacrificio, como he hablado, está revelando divinidad en el mundo. Y eso es santificar su nombre, ¿no? Bueno, esto es todo lo que he mencionado. Voy a hacerlo en esta diapositiva. Y he puesto aquí este ejemplo porque en la escritura es muy notorio, ¿no? Y es el caso del fariseo, ¿no? y el publicano. El fariseo, pues, en público daba la alabanza a Dios, porque no era como el publicano, y el Eterno estaba buscando realmente, pues, un corazón humillado, ¿no? Y este es uno de los pasajes que más me gustan del Evangelio, ¿no? Porque realmente tenemos que presentarnos a Dios de esa manera, como ese publicano, sabiendo que no somos nada y necesitamos humillarnos ante su presencia. Y bueno, y aquí está el ejemplo, ¿no? Mateo 6:6, de santificar el nombre de Dios en los secretos. Pero cuando tú ores, entra en tu aposento, y cuando vayas a cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve los secretos te recompensará. Mateo 5 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y el Eterno nos enseña, el mismo Yeshua nos enseñaba a santificar su nombre, ¿no? En el mismo Padre Nuestro que se conoce, ¿no? La oración tan conocida. Mateo 6:9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? Santificar el nombre de Dios significa separarlo, ¿no? Y distinguirlo del resto de los nombres. Y santificarlo no solo es, como he mencionado, es simplemente decir a lo mejor, pues, el nombre del Eterno y ya está, sino es con nuestra vida, con todo, ¿no? Con todo lo que hacemos. Y bueno, ya aquí en Filipenses, ¿no? Nos habla la Escritura del nombre sobre todo nombre, ¿no? Dice: por lo cual Dios, al Mesías, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria del Dios Padre. ¿Y por qué pongo este versículo? Porque no es en sí el nombre de Yeshua, porque si tú te pones a analizar, Yehoshua era un nombre muy común en el primer siglo, ¿no? Era un nombre hebreo. No es solo este nombre, sino es lo que hay detrás de este nombre. Detrás de Yeshua, del Mesías, se abarca, pues, una obra, un carácter, ¿no? El Evangelio. Por eso digo que el nombre del Eterno no son simplemente unas letras, sino es su carácter, su voluntad, su propósito. Y bueno, ya esta es la última. Y la pregunta que me hago es, cuando nos dice esto, ¿no? Oraréis así, ¿no? Yeshua se está refiriendo simplemente a santificados en tu nombre, pues diciendo el nombre del Eterno. Cuando dice que santifiquemos el nombre de Dios, ¿se está refiriendo simplemente a esas letras?
o se está refiriendo a otra cosa? ¿De qué sirve defender a capa y espada el propuesto las vocales? ¿Son estas o estas otras? Si el nombre de Dios no es glorificado a través de nuestras vidas en obediencia y amor para con nuestros semejantes. ¿De qué sirve? Por eso digo que, y hoy quería hablar de esto, y aquí termina la presentación, de que honrar al Eterno, ¿no? Honrar su nombre no es, como muchos creen, pues simplemente eso, sino cuando las Escrituras nos hablan del nombre de Dios, nos está hablando pues, de algo más profundo, ¿no? Y que el Eterno nos capacite para poder honrar su nombre en todo acto, en todo nuestro ser, en toda nuestra vida, y podamos estar aprobados en aquel día, ¿no? Y ser parte de que Él nos otorgue que su nombre sea puesto en nosotros, porque dice en Apocalipsis, ¿no? Que Él va a poner su nombre en nosotros. Y eso es mi deseo, ¿no? En esta enseñanza mi deseo era pues que podamos honrar su nombre, aprender sí lo que dicen las Escrituras en base a qué significa tomar en vano, qué significa honrar su nombre, pero que nos quedemos con nuestro concepto de Kiddush Hashem, que es honrar al Eterno, ¿no? En público, en todo nuestro ser, y en lo íntimo. Y bueno, pues sin más, esto era lo que había preparado.